Hola a todos, bienvenidos a nuestra tercera videoclase de Inglés Básico 2. Mi nombre es James Saavedra y la agenda que tenemos para el día de hoy es, primer punto, vamos a comenzar con una retroalimentación general de las actividades del módulo 2. Vamos a continuar con una revisión de los contenidos gramaticales del módulo 3 y posteriormente haremos una revisión de las actividades del tercer módulo que deben entregar. Entonces, como retroalimentación general, les recuerdo por favor que realicen sus trabajos con tiempo, ya que como sabemos, pues para hacer entregas extemporáneas o de tiempo adicional, hay ciertas condiciones y la nota máxima de calificación será 4. Asimismo, por favor, no olviden realizar sus trabajos con suficiente anticipación, ya que algunas actividades del segundo módulo pues fueron entregadas por algunos de ustedes, no todos, de manera incompleta. Asimismo, por favor, recuerden revisar siempre las instrucciones de cada actividad para asegurarse pues que estamos cumpliendo con lo requerido. Y por último, recuerden por favor tener presente evitar el uso excesivo de traductor, ya que esto pues nos ayuda a aprender inglés de la mejor manera. Bien, entonces vamos a continuar con la revisión de los contenidos gramaticales del tercer módulo. En este caso vamos a comenzar con condicionales. Entonces recordemos que en inglés hay cuatro condicionales, se nombran empezando con condicional cero, luego condicional uno, condicional 2 y condicional 3. En este módulo y en este nivel solamente vamos a estudiar el condicional cero y el condicional uno. Entonces tengamos presente que un condicional, pues una frase condicional es aquella que expresa una condición y pues esa condición es algo que sucede solamente si algo más se cumple. Y normalmente estas condiciones o estos condicionales están asociados a consecuencias. Entonces, como podemos ver en pantalla, nos dicen we use the zero conditional when we want to talk about facts or things that are generally true. Entonces, utilizamos el condicional cero cuando queremos hablar sobre hechos que son generalmente verdad. Entonces, tenemos allí en el cuadro que ven en pantalla un ejemplo, dice, when you heat ice, it melts. If she doesn't eat, she gets sick. Entonces, en el ejemplo nos dicen allí, cuando tú calientas hielo, el hielo se derrite. Y en el segundo ejemplo, si ella no come, ella se enferma. Entonces, podemos ver en la parte de abajo de la pantalla que nos recuerdan que la estructura gramatical del condicional cero es el presente simple. De manera que pues en forma afirmativa vamos a comenzar como ven allí en pantalla con la partícula if o con la partícula when seguida de un sujeto, luego un verbo en presente simple, una coma y una segunda frase también en presente simple que comienza con un sujeto y un verbo completándola con un complemento. En forma negativa vamos a seguir el mismo orden, pero pues vamos a tener presente que las negaciones de los verbos pues van a ser hechas utilizando la forma negativa don't o doesn't. Bien, es básicamente pues el uso del presente simple. ¿Ok? Bien, vamos ahora a continuar con el condicional uno o primer condicional. Dice, we use the first conditional to refer to present situations that have a consequence in the future. Como vemos allí en pantalla, nos dicen que se utiliza el primer condicional para referirse a acciones del presente o a situaciones del presente que tienen una consecuencia en el futuro. Vemos allí también un cuadro en pantalla con dos ejemplos. El primero dice, if you go to the gym, you will lose weight. Si tú vas al gimnasio, perderás peso. Y en un ejemplo también de primer condicional en forma negativa dice, if she doesn't study, she won't pass the test. Si ella no estudia, ella no pasará el examen. En este primer condicional, las estructuras gramaticales que están involucradas son el presente simple y el futuro simple únicamente con will. Bien, entonces si de pronto tienen alguna confusión al respecto, recuerden que estos son temas que ya pues estudiamos en el módulo anterior, de manera que, y bueno, el futuro lo estudiamos en el módulo anterior y el presente simple es un tema del nivel anterior, en el segundo módulo. Entonces, si requieren, pues pueden también consultar el material de aprendizaje, el material de estudio, para que puedan reforzar estos temas.
Bien, el siguiente tema que vamos a ver en este tercer módulo es el pasado simple. Entonces recordemos que pues para hablar del pasado hay dos opciones. Pasado con verbo to be o pasado cuando nos referimos a acciones. Entonces recordemos rápidamente que el verbo to be en pasado tiene dos formas, was o were, y se utiliza para simplemente hacer descripciones de estados en el pasado. Mientras que el pasado con acciones, pues nuestro auxiliar va a ser el verbo auxiliar did y se utiliza únicamente para referirse a acciones que fueron completadas o terminaron en un momento específico del pasado. Entonces, retomando, vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con la forma del pasado del verbo to be. Entonces, tenemos allí uno en pantalla que dice, Was your sister on the beach last vacations? Yes, she was. ¿Estaba tu hermana en la playa las vacaciones pasadas? Sí, ella lo estaba. Tenemos otro ejemplo aquí con una pregunta. Dice, Were the children in the park yesterday? No, they weren't. ¿Estaban los niños en el parque ayer? No, no lo estaban. Y entonces ahora pues vamos a tener también presente que en el uso del pasado simple tenemos que utilizar expresiones que hagan referencia al pasado. Entonces allí en el cuadro gris que ven en pantalla encontramos algunas. La primera es yesterday, que significa ayer. Last, puede ser pasado, entonces last night, la noche pasada. Last week, la semana pasada. Last month, el año pasado. Perdón, el mes pasado. And last year, el año pasado. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el pasado simple, pero únicamente con acciones. No vamos a utilizar en este caso verbo to be. Entonces recordemos que el simple past, como dice allí, se utiliza para hablar de eventos del pasado o hablar de eventos o situaciones históricas. Bien, cuando utilizamos este tiempo gramatical es muy importante hacer referencias al tiempo en el pasado, como las que les mencionaba hace un momento, y adicionalmente tengamos presente que cuando se utiliza el pasado, para utilizar el pasado simple de manera apropiada, es fundamental distinguir entre verbos regulares, que son los que van a encontrar resaltados en verde, y verbos irregulares, que son los que van a encontrar resaltados en azul en los ejemplos que vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo de frases afirmativas en pasado simple. La primera dice, He worked there for 10 years. Él trabajó allá por 10 años. Y el segundo ejemplo dice, They bought their car, the new car, 2 hours ago. Ellos compraron su carro nuevo hace 2 horas. Entonces, de nuevo, si nos fijamos en pantalla, la parte en verde hace referencia al verbo regular, work, en pasado. Y bought es la forma pasada irregular del verbo buy, ¿cierto? Que lo ven también allí en pantalla. Y la parte que está en gris, 10 years y 2 hours ago, son precisamente esas referencias en el tiempo hacia el pasado, lo que les mencionaba hace un momento. Bien, entonces como pueden ver allí también está la estructura gramatical que va a comenzar con un sujeto seguido de un verbo de acción en pasado, bien sea regular o irregular, y un complemento. Entonces, como pues pudieron notar y como lo ven en pantalla, hay dos tipos de verbos. Los verbos regulares, que son simplemente aquellos a los que se les agrega ed para hacer el cambio de presente a pasado. Si el verbo termina en e, simplemente le colocamos una d. Por otra parte, tenemos los verbos irregulares. Entonces, en los verbos irregulares hay dos tipos de verbos irregulares. Los primeros son aquellos que la palabra cambia, bien sea parcialmente o completamente en referencia al presente. Por ejemplo, tenemos become, el presente, became, el pasado. Entonces, como se dan cuenta, pues solamente cambió una letra. Pero hay otros casos, por ejemplo, understand, que está en presente y cuando vemos la forma pasada, understood, pues cambia una parte de la palabra. O el otro ejemplo que ven allí, have, en presente, que cambia por had en pasado. Y el otro tipo de verbos irregulares son aquellos que no cambian, que tanto en presente como en pasado son la misma palabra. Ejemplos, hit, let and cut, que son los que ven allí. Bien, entonces vamos a continuar ahora con la forma negativa del pasado simple. Es bastante sencilla de utilizar. Lo único que debemos tener presente es que siempre se utiliza el auxiliar negativo didn't
conservando la forma presente del verbo en presente. No importa si es un verbo regular o regular, siempre después de didn't vamos a utilizar un verbo en presente. Entonces tenemos allí dos ejemplos. El primero dice, You didn't call me last night. Tú no me llamaste anoche. Segundo ejemplo, She didn't celebrate her last birthday. Ella no celebró su último cumpleaños. Entonces, como pueden ver allí también en la pantalla, pues está la estructura gramatical, comenzando con un sujeto, luego con el auxiliar negativo didn't, un verbo de acción en presente y un complemento. Ahora, vamos a continuar con las formas interrogativas. Entonces, recordemos que en inglés hay dos tipos de preguntas. Preguntas simples, que son las que se contestan yes, no, y las preguntas con WH o WH questions o también llamadas preguntas de información. Entonces, para armar las preguntas o para formar las preguntas simples, siempre vamos a comenzar con did, seguido de un sujeto, luego de un verbo de acción en presente y luego un complemento. Vemos allí en la pantalla un ejemplo que dice, Did he travel last vacations? Él viajó las últimas vacaciones o las vacaciones pasadas. Y entonces recordemos que para armar la WH question, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a iniciar con una WH word, que en el ejemplo que ven en pantalla es where, y a partir de allí vamos a seguir la misma estructura de la pregunta simple, es decir, vamos a continuar con un auxiliar, con la palabra did, seguida de un sujeto, luego de un verbo de acción en presente y un complemento. Entonces, mirando el ejemplo que tenemos allí, dice, Where did they travel last vacations? ¿A dónde viajaron ellos las últimas vacaciones o las vacaciones pasadas? Ok, entonces ahora vamos a continuar con la revisión de las actividades que tenemos para este tercer módulo. Entonces, bueno, estamos en nuestra videoclase de esta sesión y vamos entonces ahora a continuar con el taller llamado Causes and Consequences, que estará habilitado desde el 26 de febrero hasta el 3 de marzo a las 23:59. Y es este taller que ven allí en pantalla. Entonces consta de 12 preguntas y como es costumbre debemos resolverlo siguiendo las instrucciones de cada pregunta, teniendo en cuenta el uso correcto y completo de los temas gramaticales que hemos estudiado en este tercer módulo. Bien, ok, entonces vamos a continuar con la siguiente actividad. Es un foro llamado Important Events in My Life y estará habilitado desde el 4 de marzo hasta el 10 de marzo a las 23:59 y es este que ven en pantalla. Entonces voy a explicarles cómo deben resolver esta actividad. Bien, entonces en primer lugar tenemos aquí en este cuadro cuatro categorías. You have to select three categories. Entonces vamos a seleccionar tres de ellas. Bien, en cada una de ellas, como ven, hay una serie de preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es darle respuesta a cada una de estas preguntas. Ya saben que las pueden traducir tal vez con el traductor o las pueden ir mirando directamente. Entonces, de nuevo, escogemos tres categorías y después de ello, entonces vamos a diseñar una presentación en Prezi o en Emacs, bien, y le vamos a dar esta estructura. En la primera diapositiva vamos a hacer la introducción, es decir, el nombre de la universidad, el nombre de la asignatura, el nombre de ustedes y el nombre de la actividad. En la segunda diapositiva vamos a poner el nombre de las categorías y unas imágenes relacionadas a las categorías que usted escogió. De nuevo, aquí hay cuatro categorías, ustedes van a escoger tres. Bien, paso seguido entonces de las diapositivas 3 a 8 van a ustedes a plantear las preguntas y respuestas a las preguntas de las categorías que ustedes escogieron. Por favor, asegúrense de incluir imágenes relacionadas a cada pregunta. Bien, y como es necesario, o como ya sabemos, pues deben utilizar el pasado simple en estas respuestas. Bien, en la diapositiva número 9, you're going to include your conclusion. Vamos a poner nuestra conclusión. Después de haber preparado esas 9 diapositivas, entonces vamos a hacer una grabación oral y en video. Pueden utilizar Screencast-O-Matic o cualquier otra herramienta similar y van a ir mostrando esa presentación en Prezi o en emails que ustedes hicieron, esas diapositivas, y simultáneamente van a ir hablando sobre las preguntas, contestando cada una de ellas, brindando las respuestas correspondientes usando el pasado simple. Bien, y pues vamos simultáneamente mostrando las imágenes.
Tengan por favor en cuenta que esta grabación o ese video debe durar de 2 a 3 minutos, 3 minutos máximo, mínimo 2, y deben a ustedes hablar, ¿ok? Y una vez hecho esto, entonces van a publicar su video en el foro. Paso seguido, entonces van a mirar los videos que ustedes, pues entre ustedes compartieron, ¿cierto? Y van a escoger a un compañero, van a ver el video de ese compañero y paso seguido le van a hacer tres preguntas de la categoría que nuestro compañero no mencionó en el video. Bien, entonces deben hacerle las preguntas, es decir, no van a escoger estas mismas tres preguntas, sino van a hacerle tres preguntas más diferentes usando el pasado simple, porque eso es lo que se tendrá en cuenta. ¿Ok? Y cuando ya ustedes, otro compañero les haya hecho las preguntas, entonces ustedes las contestan. Bien, ok, entonces en esta parte pues deben cumplir con cuatro cosas. Number one, a video presentation and an oral presentation. Number two, a Prezi or image presentation included in the video. And then the three questions to a classmate. Okay, and then your three answers to the questions that you received from a classmate. Okay, bien. Entonces vamos a revisar la última actividad de nuestro tercer módulo, que es el examen final, y estará habilitado desde el 8 de marzo hasta el 15 de marzo a las 23:59. Es este que ven aquí en pantalla. Consta de 13 preguntas y como mencionaba hace un momento, pues es simplemente cuestión de seguir las instrucciones de cada pregunta. Ahora, es muy importante que por favor tengan presente que siempre vamos a comenzar con una pregunta de speaking y que siempre trae las mismas instrucciones. Una grabación, en este caso de audio, de mínimo 30, máximo 60 segundos, contestando la pregunta pues que les aparezca en la plataforma. En este caso pues nos dicen, What will happen if you fail a subject this semester? ¿Qué pasará si pierdes una materia este semestre? Give as many details and consequences as possible. Da tantos detalles y consecuencias como sea posible. Entonces, en este caso, pues ya saben que tenemos que usar el conditional one o first conditional, ¿cierto? Y de nuevo, tengan por favor presente que en este tipo de preguntas no se admiten respuestas por escrito porque pues la naturaleza de esta pregunta es oral, por eso es the speaking. Bien, a la hora de hacer su grabación, por favor recuerden que deben revisar que en su explorador de internet, tal vez utilizan Google Chrome o en cualquier otro que utilicen, por favor revisen que los complementos Java y Flash están activados, habilitados y actualizados, ¿cierto? Y que las pop-ups o ventanas emergentes también están habilitadas, ¿ok? Y como ya saben, pues hay que revisar la calidad del audio antes de enviarlo, ¿cierto? Asegurándonos que pues tiene buena calidad. Y también, por favor, tengan presente que si en algún momento la plataforma no les permite hacer las grabaciones, por alguna razón, entonces la última alternativa es grabar con, bien sea con el celular o con otra página de internet, etcétera. Graban la respuesta a la pregunta y me envían bien sea el link o el archivo con su respuesta. Ahí directamente en el ejercicio, no a través de correo, sino ahí directamente en este ejercicio, en esta pregunta. De ahí en adelante, como les indicaba, pues es simplemente responder cada pregunta de acuerdo a las instrucciones, teniendo en cuenta el uso completo y correcto de los temas gramaticales que hemos estudiado en este último módulo. ¿Ok? De esta manera hemos llegado al final de nuestra videoclase, entonces una vez más les recuerdo por favor revisar el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Y una recomendación final muy importante es que tengamos presente que nuestro curso termina el 15 de marzo. Por esa razón, no me será posible brindarles extensiones de plazo después de esa fecha. ¿Ok? Es muy importante por favor que en este último módulo cumplamos a cabalidad con las fechas. Bien, porque pues yo también me rijo por un calendario que no puedo alterar, no puedo modificar, entonces el curso debe cerrar ese día. De todas maneras, les agradezco toda su dedicación y compromiso con esta asignatura
Y recuerden que me pueden contactar en el 546-0600 en la extensión 1212. Bien, entonces de esta manera pues nos encontraremos seguramente en otra ocasión, más adelante tal vez. Entonces les quiero desear muchos éxitos en todas sus asignaturas en lo que resta de este semestre, que logren pues todos los objetivos que han establecido y muchas gracias de nuevo por todo su trabajo y dedicación. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bye bye.